Bienvenidos a un nuevo capítulo de Apasionados por la Tecnología, el podcast de Paradigma Digital sobre tecnología, estrategia, metodología y productos digitales. ¡Arrancamos! Muy buenos días a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Apasionados por la Tecnología. Hoy tenemos con nosotros a Rubén Terceño, director de Ingeniería y Soluciones en Confluent, y Alberto Grande, responsable del equipo de innovación en Paradigma Digital. Muy buenos días, chicos, ¿cómo estáis? Hola Maribel, pues aquí preparados por un nuevo capítulo del podcast en el que hoy además contamos con un invitado de excepción. Rubén, ¿qué tal estás? Pues muy bien, Alberto, muchísimas gracias por invitarme, es un placer estar aquí. Además, creo que soy el primero de esta nueva serie de partners, o sea que honrado. Efectivamente, para que no lo sepáis, vamos a hacer una serie que va a estar orientada en todo el ecosistema de Confluent, así que todos los que estéis interesados en este tema, estad atentos porque realmente el contenido va a ser muy interesante. Como indicaba Maribel, Rubén trabaja en Confluent, una empresa que está detrás de Kafka, que solamente casi todos los conozcáis, pero que además está detrás de otras muchas tecnologías que Rubén nos va a contar de primera. Así que Rubén, antes de entrar en materia, háblanos un poquito de ti, sobre cuál ha sido tu carrera profesional, cuál ha sido tu ruta hasta llegar a Confluent. Bueno, pues como la de todo o casi todo el mundo en este mercado, pues ha ido dando tumbos, ¿no? Yo primero hice Ingeniería de Telecomunicaciones en Santander, pero entré a trabajar en una consultora aquí en Madrid y allí, pues bueno, empecé a relacionarme en aquel momento con Siebel, ¿no? Que era la tecnología CRM más importante en el momento. Tras un par de saltos en otras empresas y una experiencia internacional, pues aterricé en Oracle, que por aquella época había comprado Siebel. Y dentro de Oracle me picó el gusanillo de la preventa, ¿no? De cómo, pues bueno, no solo hacer el proyecto es interesante, sino muchas veces también el contar y el ayudar al cliente a entender qué puede hacer con una determinada tecnología. Desde Oracle, pues conocí, pues como pasa casi siempre, ¿no? A un compañero comercial que cambió de empresa y tomando cervezas el último día le dije, oye, cuando te haga falta un preventa me llamas. Y al mes me llamó, de ahí nos fuimos juntos a MongoDB y de MongoDB pues me vine a Confluent, lo mismo, un compañero que me conocía y que me llamó al final. Pues bueno, estas cosas es un poco como la mafia, ¿no? Te vas moviendo de un sitio a otro porque te conoce gente o te van llamando. Y desde, pues va a ser ya casi 4 años, he ido compaginando un poquito las tareas de cara a cliente también con las tareas de formación de equipo, ¿no? Un poco pues, la contratación, la formación de nuevas personas e ir también dirigiendo un poco la estrategia más allá de estar todo el día, pues, que es lo que realmente me gusta, ¿no? Estar hablando con clientes y estar hablando de tecnología. Interesante trayectoria, desde luego. Más has tocado varios de los grandes, así que bueno, has podido tocar varios palos, ¿no? Distintas visiones de lo que es el mundo de la tecnología, incluso desde bueno, distintos aspectos realmente curiosos. Y cuéntanos un poco, ¿cómo es Confluent? ¿Cómo es trabajar ahí? ¿Qué es Confluent y cuál es un poco el recorrido que ha hecho desde su creación? Hombre, Confluent es una empresa que si algo que la define, para mí en una palabra, es este concepto de la visión, ¿no? Al final nuestro CEO es uno de los creadores originales de Apache Kafka y él crea Apache Kafka, espero que nunca me oiga decir esto porque era un tío muy cabezón. Ellos tenían un problema, estoy hablando del año 2011, ¿vale? Hace más de 10 años. En LinkedIn tenían un problema y él era responsable de la arquitectura de datos de LinkedIn. Y había algo que no terminaba de cuadrarle. Entonces, con otras 2 personas deciden buscar una solución y crear una solución nueva para ese problema. Y esa solución nueva, pues al año y pico, a los 2 años, se dona a la Apache Software Foundation y es lo que pues, todos conocemos hoy como Apache Kafka. El problema que tenía en LinkedIn lo resuelven, pero la visión que tenía él de lo que podía hacer con esa tecnología iba un poquito más allá. Y entonces dice, oye, voy a montar una empresa para seguir trabajando en esta visión. Y ahí es el nacimiento de Confluent, que pues justo este sábado hizo 7 años. O sea, realmente es una empresa que tiene una visibilidad muy grande en solamente 7 años. Y el motor fundamental sigue siendo perseguir esa visión de, evidentemente, nuestro CEO y muchas más personas, pero él tenía muy claro desde hace muchos años algo que estamos empezando a ver ahora el común de los mortales, ¿no? La necesidad
de acceder, de mover, de disponibilizar los datos en tiempo real. Perfecto. Has hablado de Kafka, ¿no? Todos conocemos Kafka como broker de mensajería, ¿no? Así que el uso básico, ¿no?, al cual todos estaríamos acostumbrados es, pues, bueno, como pieza de la comunicación, ¿no?, entre nuestros distintos sistemas, mecanismo de sincronía entre nuestros servicios. Nosotros en más de un caso lo hemos contemplado también como un mecanismo antiavalanchas, ¿no? Al final lo convertimos en una especie de barrera que nos va a permitir contener unos volúmenes muy grandes de datos que tienen que ser procesados por elementos que muy posiblemente no sean capaces de proporcionar ese rendimiento. Al final, Kafka se convierte en una especie de almacén, ¿no?, que nos va a permitir que nuestro sistema siga funcionando al máximo rendimiento haciendo esta acumulación. Pero realmente, dentro de lo que es el ecosistema tecnológico de una empresa, ¿qué más usos tiene? Es decir, ¿cómo impacta realmente el uso de una tecnología como Kafka dentro de un entorno empresarial? Realmente el uso que comentas, ¿no?, lo que llamamos el modo presa, lo has explicado muy bien, es el modo antiavalancha. Es uno de normalmente de los primeros casos de uso. Un control de flujo o un buffer, hay muchas formas de llamarlo, pero al final es la idea fundamental de, tener un sistema que es altamente escalable, que es capaz de recibir y persistir los eventos, los datos, los cambios que están emitiendo otros sistemas que pueden llegar a ser inmensamente masivos. Y luego tengo una serie de sistemas que tienen que consumir, que tienen que recibir esos datos. Cada uno va a su ritmo. Evidentemente, tenemos que garantizar que la velocidad media de consumo sea superior a la velocidad media de producción, pero estos picos y estos valles, que son enormemente habituales, ¿no? Si vemos cualquier gráfica de consumo, pues ya durante el día vemos cambios, pero incluso durante las horas o durante los meses. Pensemos en un Black Friday, ¿no?, lo que supone para una empresa de e-commerce aproximarse a esa fecha, aparte de muchas horas sin dormir y un poquito de estrés. A nivel de tráfico, estamos hablando de que puede ser 3, 4 o 5 veces más del tráfico pico de cualquier otro día del año. Entonces, tener un sistema que te permite proteger a tus sistemas destino de esos cambios en el flujo es muy importante. Es un caso de uso muy técnico, Alberto. No sé tampoco de cuánto tiempo disponemos, pero sí que es verdad que los casos más interesantes de Kafka quizá no sean los puramente técnicos. Al final, el problema que tenían en LinkedIn en el 2011 era que tenían un montón de sistemas que todos necesitaban datos de todos, ¿vale? El típico solución con multi-data source. Después de entrar varias soluciones como un maestro de datos y la distribución de datos y etc. y tal, pues dijeron, mira, esto no funciona. Y tuvieron esta nueva idea de, vamos a crear un sistema de mensajería que en lugar de enviar mensajes, lo que hago es postearlos. Yo hago un PubSub donde la responsabilidad, que para mí es la idea fundamental de Kafka, la responsabilidad de que ese mensaje llegue al destino es del destino. Por poner un ejemplo. En los sistemas de mensajería tradicionales, la responsabilidad de que el dato llegue es del sistema de mensajería. Si tú mandas una carta por correos, ¿vale?, a todos los vecinos de tu comunidad, tú entregas la carta a correos y correos es responsable de que esa carta se entregue a cada uno de los vecinos. Eso a correos, pues depende de cuántos vecinos haya en tu portal, le puede generar más o menos carga. La idea de Kafka es que tú vas al tablón de anuncios de tu comunidad y pones ahí el mensaje que quieras poner. Y todos los vecinos son responsables, por lo menos una vez al día, una vez a la semana, de pasar y mirar el cartel, porque saben que se coloca información importante para ellos. De esta manera, estás cambiando, estás haciendo una relocación de la responsabilidad y lo colocas en los sistemas destinos. Son ellos. Habrá gente que pasa todos los días por el portal y ve el cartel todos los días, y entonces, en cuanto se pone algo, lo saben. Todos hemos tenido vecinos de estos que se enteran de todo lo que pasa en el portal. Y habrá gente que pasa por el portal una vez a la semana. Cada uno a su ritmo. Cada uno con su propia tiempos de enterarse de lo que está pasando. Pero como esto también es verdad, en los carteles estos de la comunidad se ponen las cosas pero nunca se quitan. Entonces, todo el que pase por allí tiene la ocasión de ver todos los mensajes que se han publicado desde la última vez que lo vio. Es esta capacidad de almacenar los datos, esta capacidad de disponibilizarlos siendo responsable quien los consume,
lo que para mí abre los casos de uso más interesantes de Apache Kafka. Me parece mentira, pero has explicado unos conceptos muy complejos de una forma extremadamente sencilla. La verdad que es fantástico, ¿no?, esta visión que estás aportando. Y aquí estamos viendo incluso otros casos de uso, ¿no?, respecto a simplemente el tapón, ¿no?, que estábamos hablando, de esta pequeña barrera, presa que estábamos comentando, ¿no? Estaríamos hablando de convertir Kafka, el broker de mensajería, en lo que es la columna vertebral de comunicaciones de toda nuestra organización. Y encima estás metiendo temas de coreografía, ¿no?, para intentar hacer que los sistemas entre sí se conecten y se abren. Sin embargo, Confluent no es solo Kafka, ¿no?, que desde luego es un producto que es increíble y que daría para hablar mucho más. Y de hecho, en nuestra serie haremos capítulos específicamente sobre Kafka. Confluent no es solamente Kafka. Desde hace mucho tiempo, Kafka ha dejado de ser simplemente un broker de mensajería gracias a todo el ecosistema de elementos que se han ido creando a su alrededor. Coméntanos un poco sobre todos estos elementos. ¿Qué más, además de Kafka, existe, ¿no?, que está asociado a todo lo que es el ecosistema de aplicaciones de Confluent? Es lo que comentábamos justo antes, ¿no? El problema de LinkedIn eran estos múltiples sistemas. En el momento que tuvieron Kafka, consiguieron comunicarlos. Al final, cada sistema, cada vez que entras en LinkedIn y ves un post, eso es un evento. Esta persona ha visto el post. ¿Dónde tiene que ir esa información? A los sistemas de backend, al BI, al que ha publicado el post, que le sube el contador de visualizaciones en uno. Es el ejemplo más sencillo. Imaginaos la cantidad de posts que se ven diariamente en LinkedIn. Estamos hablando de trillones de eventos al día. Entonces, ese era el problema de LinkedIn, y Kafka, las primeras versiones de Kafka resolvían ese problema. Pero como comentábamos antes, ¿no?, la visión de los creadores de Kafka iba más allá. De hecho, hay una cosa bastante curiosa. Si miráis el histórico de las versiones de Kafka, veréis que Kafka estuvo muchos años en versión 0. algo. 0.8, 0.9, 0.10. La versión 1.0 de Kafka no se presenta hasta que, según la idea o la visión que tenía este equipo, Kafka no es completo. Porque para completar Kafka, a ellos les faltaba algo, les faltaba la capacidad de procesar esos eventos. No solo es moverlo de A a B, es la capacidad de enriquecer el evento. Volviendo al ejemplo del cartel de la comunidad de vecinos, todos hemos visto cómo algún gabarrete de vez en cuando enriquece los carteles de la comunidad con sus opiniones, por ejemplo. Con un boli es muy fácil, ¿no? Hay un uso más profesional de esto, que es, imagínate que a mí me llegan datos de un sensor, en un caso de uso de IoT. Me llega el identificador del sensor, pero a mí me gustaría poder ver los datos de ese sensor unidos a los datos del evento. Para que yo no solo sé que este es el identificador de sensor 34729, sino que el 34729 está instalado en esta máquina que está en esta ubicación. Porque a lo mejor quiero hacer una analítica que depende de la ubicación. Y si esos sensores, por ejemplo, están en un vehículo y se están moviendo, la ubicación del sensor es muy relevante para mi analítica. Esta capacidad de enriquecer o de filtrar. Quiero ver solo los sensores, y esto es otro caso de uso real, de los contadores inteligentes de determinado tipo de personas, ¿vale? Solo aquellos que tienen la tarifa 3.2 de electricidad, porque quiero únicamente extraer esos datos. Al final, como comentábamos antes, ¿no?, los datos en Kafka se colocan en un topic donde todo el mundo los puede consumir, todos los consumidores acceden allí y van leyendo los datos, pero yo puedo hacer topics derivados. Yo hago un filtro y digo, mira, aquí tengo todos los datos, pues hago un filtro y digo, aquí están solo los datos de los clientes Platinum. ¿Qué es un cliente Platinum? Bueno, habrá una lógica que decida qué es Platinum y qué no lo es. Y esos datos están en un topic distinto. Y ese topic de clientes Platinum a lo mejor lo enriquezco con datos que vienen de mi CRM. Otro string de datos donde yo enriquezco con el CRM. Y esos datos ahora ya son datos de clientes Platinum con información de segmentación del CRM. Y eso lo utilizo para hacer otra cosa. Y ese dato que he generado lo vuelvo a introducir en Kafka, porque es un dato que puede que alguien más requiera. Al final, la idea es que toda esta cascada de datos
se vuelvan a volcar y se continúen enriqueciendo de forma permanente. ¿Cómo encaja esto con esta visión que comentábamos antes? LinkedIn no necesitaba esta parte. Así que, pues estas 3 personas, ni cortos ni perezosos, dijeron, bueno, pues vamos a crear una compañía en la que poder seguir desarrollando esta parte de la visión. Desde el principio, Confluent ha seguido trabajando mucho en Apache Kafka. De hecho, creo que aproximadamente el 80% del código de Kafka a día de hoy está creado y mantenido por personal de Confluent, pero organizaciones como LinkedIn, como Cloudera u otras han seguido colaborando. Red Hat ha aportado también bastante. Han seguido colaborando en lo que es el proyecto Apache. Sobre todo en la parte más tradicional, en ese log de mensajería, en la parte de PubSub. Todo lo que es la parte de streaming o de stream processing, y toda la parte de enriquecimiento, filtrado, agregación de datos dentro del propio Kafka, ahí casi siempre ha sido Confluent quien ha añadido esos cambios. Y gran parte de eso sigue siendo parte del producto Apache, es decir, no es IP de Confluent. La parte de Kafka Streams, que llega con Apache Kafka 0.10, forma parte del proyecto Apache. Es open source, pero era una parte que LinkedIn no necesitaba desarrollar y, por lo tanto, desde Confluent se desarrolló y se dio a la comunidad. ¿Cuándo llega Kafka al 1.0? Cuando, aparte de la capacidad de procesar eventos dentro de Kafka y enriquecerlos, se crea el framework de Kafka Connect. Kafka Connect es la tercera gran pata dentro del ecosistema de Apache Kafka. Es un framework que nos permite construir conectores tanto de entrada como de salida para Kafka. ¿Por qué? Porque escribirme un código que vaya, a una base de datos y lea los cambios en las tablas y las publique en Kafka es un coñazo. Es una cosa que es muy aburrida, lo haces una vez y te entretiene, pero cuando lo tienes que hacer 30 veces, pues no quieres hacerlo más. Porque hay 30, 40 o 100 bases de datos distintas donde básicamente el problema es muy, muy parecido. ¿Qué hace Kafka Connect? Kafka Connect gestiona dentro del propio framework absolutamente todo lo que tiene que ver con Kafka. Los reintentos, la distribución de datos, el failover, absolutamente todo. Y tu código, solo tiene que preocuparse de aquello que es específico en tu conector. ¿Que me estoy conectando a una base de datos? Pues tendré que hacer mis queries contra el Redolog o contra lo que quiera. ¿Que me estoy conectando a la API de Salesforce? Pues haré mis queries contra la API de Salesforce y las publicaré. Sin preocuparme de todo aquello que es repetitivo en un conector. La gestión de la sincronía, la gestión del almacenamiento, todos los acknowledge o la gestión de cuándo se confirma una escritura, todo eso el framework nos lo da. Estas 3 patas, el log de almacenamiento, la parte de PubSub, la parte de Kafka Streams o la parte de Stream Processing y la parte de Kafka Connect son los 3 grandes bloques de funcionalidad de Kafka. Y cuando esos 3 grandes bloques existieron, entonces Kafka llegó a su versión 1.0. Eso, me preguntabas, ¿no? ¿Qué ha hecho Confluent por encima? Por encima de eso, Confluent lo que ha hecho ha sido intentar orientarse a facilitar el uso de esas capacidades. Voy a poner un ejemplo. Tener el framework de Kafka Connect está genial, pero tener un conector ya construido, modo plug and play, le pongo 4 o 5 parámetros y empiezo a hacer streaming de los datos, es mucho mejor. ¿Qué ha hecho Confluent? Pues ha creado cientos de conectores. Hay una página web que es Confluent Hub, donde puedes ir y ver todos los conectores. Hay muchos que son nuestros, hay otros muchos que son de partners que los han creado utilizando el framework de Connect. Tener esa gran librería de conectores facilita muchísimo la vida. Yo llego a mi proyecto, me pongo un Confluent, me pongo un Kafka Connect, pongo el conector de entrada, pongo los 3 conectores de salida y casi sin hacer ningún código tengo los datos moviéndose. A partir de ahí, ¿que quiero hacer un poco de filtrado, un poco de procesado? Bueno, utilizamos Kafka Streams o lo que ha creado Confluent por encima de Kafka Streams. Kafka Streams no deja de ser una simplificación
de la API de productor y consumidor. Si lo pensamos bien, lo que hago yo con una aplicación de streaming es leo de un topic los datos, hago algo con esos datos, por ejemplo, agregarlos en ventanas de 1 minuto y escribo esos datos otra vez en un topic de Kafka. Leo, proceso y escribo. Lo podía hacer con Java o con .NET o con lo que me diera a mí la gana. ¿Cómo lo he hecho? Pues hay un framework que me ayuda a hacer lo que es Kafka Streams. El framework, si no eres una persona que se maneja bien en Java, pues puede ser un poquito arduo de entender al principio. Y la capacidad de procesar datos creemos que es algo que no tiene que estar limitado únicamente a la gente que sabe Java. Entonces lo que ha hecho Confluent ha sido crear por encima de Kafka Streams una capa que se llama KSQL. KSQL te permite expresar una sentencia de streaming en un lenguaje que es bastante más sencillo que leer que Java. No sé si tenemos tiempo y quizá hacemos un pequeño ejemplo. Sí, dale. Sería algo así como select asterisco from todos los eventos. Tenemos un topic que se llama todos los eventos, pues yo diría select asterisco from todos los eventos where cliente igual a Platinum. Y este select lo pongo dentro de una sentencia que sea create stream eventos Platinum. ¿Vale? Create eventos Platinum, select asterisco from todos los eventos where cliente igual a Platinum. Simplemente escribiendo esto, cuando yo lo envío a KSQLDB, lo que va a hacer es leer la sentencia, entenderla, porque al final KSQLDB no es un entorno de ejecución, es un transcompilador o un parser, si lo queremos ver así. Va a entender qué es lo que yo quiero hacer a nivel de streaming y va a crear una aplicación en Kafka Streams, ¿vale? El código Java ese que era no muy fácil de entender, lo va a crear un proceso automático. De manera que a nivel de rendimiento y a nivel de capacidad estamos hablando exactamente de lo mismo. Evidentemente, en Kafka Streams tengo mucha funcionalidad y mucho control sobre lo que está haciendo. Pero para el 95% de las cosas, yo escribo la sentencia en KSQL, el compilador la transforma en un programa en Kafka Streams y despliega ese programa dentro de los nodos de KSQL, también de forma automática. De manera que, si lo queremos ver así, es casi una capacidad de transcompilación y un despliegue continuo. Nos da la posibilidad de, simplemente describiendo qué es lo que yo quiero que el sistema haga, generar una aplicación que se despliegue. Este modelo, si lo pensamos bien, se parece mucho a un modelo de microservicios. ¿Por qué? Porque al final yo no puedo poner un párrafo de 57 líneas en KSQLDB. A ver, puedo hacerlo. Pero la idea fundamental de que sea algo fácil de entender y sobre todo de mantener se pierde. ¿Qué es lo que hago? Lo que hago es romper mi problema en varios pasos sencillos, uno detrás de otro, donde cada paso recibe inputs y genera outputs. Y esos outputs son los inputs del o los siguientes pasos. En una arquitectura de microservicios debería estar haciendo exactamente lo mismo, romper mi problema en cachos pequeños, especializarlos para que sean fáciles de construir, fáciles de mantener y asegurarme que entre el microservicio 1 y el 2 hay una comunicación que habitualmente se realiza mediante un sistema de mensajería que puede ser Apache Kafka. Al final el paradigma es el mismo. Romper tu problema en cachitos pequeños que sean fáciles de mantener y que sean extraordinariamente sencillos de construir. Y a partir de ahí empezar a crear aplicaciones, evidentemente, que tengan 2 o 3 o 4 o 50 pasos, pero cada uno de ellos fácil y sencillo. Nos has contado muchísimas cosas. Y demasiadas, haciendo un resumen, ¿no? Súper rápido, has hablado de Kafka Streams, has hablado de Kafka Connect, has hablado de KSQLDB, de Ktables. De todo esto vamos a entrar en detalle en siguientes capítulos de esta serie de podcast que estamos preparando. Pero haciendo un resumen así muy rápido, ¿no? Y muy grande, lo que habéis conseguido es incluir dentro de Kafka muchas de las tareas que habitualmente suelen hacer a partir de piezas que se conectaban al broker, ¿no? Y que al final cada uno, de forma independiente, tenía que programarse.
Claro. Todo esto sumado a la capacidad pues, de hacer los filtrados, agregaciones a través además de un lenguaje que es ampliamente conocido como puede ser un símil de SQL. Con lo cual al final estáis incrementando de forma exponencial la potencia que el broker, en este caso Kafka, proporcionaría por sí mismo de forma independiente. Sí, al final la idea fundamental no es tanto incrementar la potencia, porque estamos construyendo capas por encima, de manera que al final lo más que podemos hacer es exponer toda la potencia que ya existía, es simplificar mucho el acceso a esa potencia. A mí me gustan mucho las metáforas. Alguien me dijo una vez que lo que se está haciendo, sobre todo con KSQLDB, es muy parecido a lo que se hizo hace unos años en el mundo de la tecnología con los routers, ¿no? Hoy en día todo el mundo sabe, le llega un router a casa y lo instala y con 4 preguntitas configura su router con el nombre, con la clave que le quiera poner. Yo me acuerdo cuando empezaban a aparecer los routers Wi-Fi, aquello requería una carrera para configurarlo. Dolía. Vamos a dejarlo así. Entonces, es sobre todo bajar la barrera de entrada a esta tecnología. Porque un usuario de negocio no es capaz de programar una aplicación en Kafka Streams, pero es capaz de mirar el código KSQL que ha hecho el otro y dice, oye, aquí donde pone mayor de 50, creo que debería ser mayor o igual. Porque a poquito que le ayuden, lo que está escrito con KSQL se puede entender. Está mucho más próximo al lenguaje natural, está mucho más próximo a cómo nosotros expresamos nuestros problemas. No quiere decir esto que sea una cosa fácil, ¿no? Que alguien vaya a empezar y en 5 minutos vaya a saber cómo se hace. Requiere un cambio fundamental en la forma en la que afrontas el problema. Esto que comentaba antes, ¿no? De romper el problema en cachitos. Los que tenemos algo de experiencia trabajando con Linux, estamos muy acostumbrados a usar el operador pipe, ¿vale? Y hacemos una instrucción de Linux, le ponemos un pipe, ponemos otra instrucción de Linux, le ponemos otro pipe, ponemos otra instrucción de Linux. Lo que estamos haciendo ahí es tomar un problema grande y romperlo en pasos sencillos. Esa mentalidad aplicada a una arquitectura de sistemas es el camino. Y es el mismo camino que los microservicios, el mismo camino que otras novedades que están apareciendo en los últimos años en arquitectura de sistemas, ¿no? Al final es especializar, romper esos monolitos que construimos con gran alegría durante los primeros años los últimos años 90 y los primeros 2000, y romperlos en aplicaciones muy sencillas, muy independientes y que pueden ser absolutamente libres para evolucionar, para desplegarse, para tener diferentes releases, y todo esto vamos viendo, ¿no? Como que va encajando en una idea de velocidad, agilidad y simplificación. Perfecto. Me vas a permitir que te cambie un poquillo el paso ahora y me gustaría comentar un tema que además me llamó la atención cuando salió, ¿no? Un poco a la palestra. Hace algún tiempo Confluent da un paso más allá, ¿no? Y creó su servicio de Confluent Cloud que proporciona el ecosistema de aplicaciones Confluent, pero de una forma gestionada. Cuéntanos un poco cómo nace la idea, cómo se lleva a cabo, cuáles son los principales casos de uso que lo hacen, en este caso, más conveniente que una instalación propia on-premise. Llevamos aquí un rato ya hablando sobre simplificar las cosas, ¿no? Y hacer que las cosas sean más accesibles. Todo esto como idea está muy bien, pero a veces tienes que enfrentarte a tus propios sistemas y a tus propias creaciones para darte cuenta de que a veces te estás olvidando de lo fundamental. Cuando una persona entra en Confluent, una persona en el mundo técnico, una de las tareas que tiene que hacer para pasar el periodo de onboarding es instalar un sistema Kafka productivo. Desplegar varios servidores, normalmente en cloud, pues tenemos varios servidores cloud. Abres todos los puertos que tienes que abrir para que se comuniquen entre ellos y empiezas a instalar. Instalas un zookeeper, instalas los bloques de Kafka, generas los certificados para que se comuniquen entre ellos, usuarios, ACLs, bla, 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 bla. Es un trabajo que la primera vez que lo haces, aunque está bien documentado y todos los pasos están claros, a poco listo que seas, siempre hay alguno que lo hace más rápido, ¿vale? La gente normal, como yo, día y medio, 2 días,
te tiras hasta que consigues que aquello funcione. ¿Quiere esto decir que es complicado? Evidentemente es complicado. Estamos hablando de un sistema distribuido que tiene un montón de funcionalidad por debajo. Y estamos hablando de desplegarlo en modo productivo. Es decir, no, me levanto un broker y a correr. No. Te levantas múltiples brokers para tener alta disponibilidad en diferentes zonas de disponibilidad, los levantas con toda la seguridad activada, certificados, control de accesos, roles, etcétera, etcétera. Es decir, si tú quisieras ir a instalar esto a un cliente en producción, ¿cómo lo harías? ¿Por qué lo hacemos? Porque se aprende muchísimo, pero muchísimo haciéndolo. Creo que aquí todos nos gusta enredar. Cuando tú haces una cosa con tus propias manos, es un orden de magnitud distinto de cuando lees una documentación o ves el vídeo de alguien haciendo. Pero claro, en esta idea general de simplificar las cosas y facilitar el acceso a todo el mundo a la tecnología de streaming, pedirle a alguien que se tire un mes y pico de formación y luego 2 días instalando el sistema no es quizá el mejor mensaje para llegar al corazón de toda esa gente. Y de hecho, el gran negocio de Confluent lo que nos permitió sobrevivir, evidentemente aparte de las rondas de financiación que hubo, etcétera, pero lo que permitió a Confluent tener un modelo comercial que permitía seguir manteniendo la ingeniería y la innovación fue crear herramientas específicas para facilitar la operación de los entornos Kafka existentes. Mejor monitorización, mejor seguridad o más sencilla seguridad, scripts de gestión de roles, etcétera, etcétera. Confluent creció creando lo que llamamos Confluent Platform, ¿no? La solución que permitía tener un Kafka de forma mucho más sencilla. Pero llegó un momento en que nos dimos cuenta, uno, que todos nuestros clientes, o la gran mayoría de nuestros clientes, estaban o desplegados sobre cloud o empezando a desplegar en cloud público, y que a medida que el sistema se hacía más y más rico en funcionalidad, la complejidad de desplegarlo y mantenerlo crecía. Porque hemos hablado de Kafka Connect y de Kafka Streams, pero no hemos hablado del REST Proxy, no hemos hablado de la protección de secretos. Hay un montón más de componentes. De Zookeeper lo he mencionado de pasada, pero está ahí, aunque estamos trabajando para eliminarlo. Claro, toda esta complejidad operativa era una barrera de entrada. No solo para nosotros, sino para todo el mundo. Y lo que decidimos fue unir estas dos tendencias. Que la gente está desplegando Kafka en nube pública. No sé cuántos habrá, me parece que hay como 300 millones de brokers desplegados sobre AWS. Es decir, tocamos a un broker cada 10 personas en el mundo. Cada 20, más o menos. Pero es que también queríamos simplificarlo. Confluent Cloud es la respuesta a este problema. Confluent Cloud es, vamos a coger a los mejores 40 ingenieros que tenemos en Confluent. Vamos a decirle, si tú pudieras escribir la carta a los Reyes Magos, bueno, como eran casi todos americanos, era la carta a Papá Noel. Pero, bueno, como había alguno que era hindú, preferimos omitir referencias a la Navidad, porque nadie se siente ofendido. Así que, si pudieras escribir tu carta de cumpleaños, ¿cómo te gustaría que fuera el Kafka en la nube? Y se empezó a trabajar. Se creó, dijeron, pues me gustaría desplegarlo con Kubernetes. Estamos hablando de hace 5 años, cuando Kubernetes no era ni de lejos la orquestación favorita para Docker. De hecho, en aquella época yo no había hablado de Kubernetes, todo el mundo hablaba de Swarm, ¿no? Bueno, pues decidieron que lo querían hacer sobre Kubernetes. Apuesta ganadora, como ha demostrado el tiempo. Que querían poderlo desplegar de forma elástica. Que querían poderlo desplegar sin limitaciones de las máquinas físicas que hubiera por debajo. Se decidió un montón de cosas. Y dijeron, bueno, pues para poder hacer esto tenemos que evolucionar Kafka como tal, que crear componentes nuevos, un operador de Kubernetes, por ejemplo, y tenemos que hacer 3 o 4 mejoras en 2 grandes áreas. Elasticidad, es decir, la capacidad de hacer crecer y decrecer el sistema de forma muy sencilla, y las capacidades multicloud y de red. Es decir, todo esto tiene que ser seguro y tiene que tener integración nativa con lo que proporciona
los proveedores cloud. Y de ese grupo de trabajo surge la línea que termina entregándonos Confluent Cloud hace, pues, 3 años escasos. Al final es la visión de cómo debería ser Kafka, de cómo debería poderse usar Kafka, sin tener que preocuparte de operar Kafka. Porque ahora la gente que entra en Confluent sigue teniendo que instalarse ese servidor productivo al final de su onboarding. Y eso les hace apreciar muchísimo más que desplieguen un servidor con las mismas garantías de seguridad, estabilidad y garantías mejoradas, tanto de escalabilidad como de crecimiento, haciendo 2 clics en una página web. Eso, para mí, es lo más importante de Confluent Cloud. Que a quien no quiere operar, a quien no quiere tener que pagar el precio tanto humano como operacional de mantener una plataforma de un sistema distribuido, puede, sin embargo, beneficiarse de todo lo que ofrece este sistema distribuido sin tener que operarlo. Va a Confluent Cloud, elige el tipo de despliegue que quiera, dedicado, basic, estándar, diferentes precios, diferentes formas de pagar. Pago por uso, es decir, si lo usas durante 3 horas, pagas 3 horas y ya. Y a partir de ahí haces lo que quieras. Y estamos hablando de que a máxima capacidad un broker de Confluent Cloud puede soportar varios gigabits por segundo. Perdón, me corrijo yo mismo. Un broker de Confluent Cloud puede soportar varios gigabytes por segundo de tráfico. Hay realmente muy, muy pocos casos de clientes, de usuarios de Apache Kafka, que tengan varios gigabytes por segundo de tráfico. Pensemos la cantidad de información de la que estamos hablando. Y en Confluent Cloud eso es posible y lo tenemos todos al alcance de la mano con 2 clics. Yo, que soy un tío bastante vago, y no me cuesta reconocerlo, no recuerdo la última vez que hice una demo utilizando la plataforma. Y eso que la plataforma es fácil de levantar, es decir, que tenemos entornos de demo que van con Docker, el operador de Kubernetes lo simplifica muchísimo, todo eso es verdad. Pero cuando yo quiero enseñarle a un cliente la visión de lo que es el streaming y de lo que podrían hacer, me voy a Confluent Cloud y con 2 clics le enseño, mira, y ahora ponemos un conector, y ahora creamos un topic, y ahora tenemos KSQL, que también forma parte de Confluent Cloud, y el topic de entrada le hacemos un cambio y ahora tenemos un topic distinto. Y este topic distinto lo unimos con esta tabla que tenemos por aquí y ya tenemos los datos enriquecidos. Y ponemos otro conector de salida y ¡boom! La información que tenías en el MySQL ya está en el Elastic. Y eso lo puedo hacer en menos tiempo de lo que nos ha costado de lo que llevamos de podcast. En media hora se puede montar eso desde cero. Para mí, como profesional de ilusionar a la gente, ¿no? y de que vean lo que podrían llegar a hacer, es una herramienta absolutamente definitiva. Y para los clientes que lo están usando, pues imagínate, ¿no? Tener un Kafka sin tener que operar el Kafka en cuestión. Eso es, sobre todo, calidad de vida. Y tranquilidad al final del día, ¿no? Probablemente también le estaríamos ganando. Seguramente, vamos, no, sí, 100%. Porque no solo es que no tienes que preocuparte de operarlo tú, es que sabes que quien está operando tu sistema es la gente más capacitada que existe en este planeta para operarlo, porque llevan operando esto desde que nació y porque llevan ahora mismo más de 5.000 clusters que están operándose mediante esos sistemas de automatización. Entonces, está probado y reprobado que, bueno, pues ante cualquier incidencia, cualquier problema, pues hay unos mecanismos que van a permitir recuperar tu servicio posiblemente mucho antes de lo que hubiese sido capaz tú mismo. Porque, bueno, al final la experiencia es un grado, ¿no? Siempre decimos que sabe más el diablo por viejo que por diablo. Pues aquí son muchos cientos de miles de horas operando clústeres de Kafka de forma conjunta, lo que llevan los ingenieros de Confluent, y al final, pues bueno, ahí hay un gran valor para quien lo quiere usar. Perfecto.
Hasta ahora nos hemos centrado sobre todo en el apartado técnico, ¿no? Donde hemos estado viendo todas las capacidades que el ecosistema de Confluent nos proporciona, todas las posibilidades que tiene. Entremos ahora un poquito en lo que es la parte de negocio. Háblanos sobre casos de uso de clientes que hayas vivido y que nos permiten visualizar las posibilidades que todo el ecosistema nos proporciona. Os voy a contar el caso del primer cliente al que visité cuando entré en Confluent. Y curiosamente es un cliente que había sido mi cliente cuando estaba en MongoDB. Entonces yo sabía perfectamente cuál era el problema que tenía. Ellos tenían un nuevo sistema de etiquetas RFID. Es un cliente de retail, ¿vale? Una marca de moda española. Entonces habían puesto y se habían gastado un dinero porque las etiquetitas estas RFID son baratas, pero cuando las pones en todas las prendas es un dinero. Habían puesto una etiqueta de estas en cada prenda, de manera que ellos eran capaces de saber exactamente dónde estaba una prenda. Exactamente me refiero que la etiqueta, había una base de datos, que era MongoDB, que tenía las etiquetas y sabía perfectamente, oye, esta etiqueta está pegada a una camiseta de este modelo, de esta talla y de este color. Cuando las prendas se movían en cajas grandes, por ejemplo, en todo lo que es la logística de almacenes, hay unos arcos enormes, es como una especie de, como una jaula, la caja pasaba por la jaula, el arco leía todas las etiquetas RFID que venían dentro de la caja y lanzaba una actualización masiva. Todas estas prendas salen del almacén. Se meten en el camión, no sé qué. El camión llegaba, descargaba y pasaba por un arco similar en la tienda. Todas estas prendas se han recibido en la tienda de Gran Vía número 7. Cuando abrían la caja, los operarios del almacén escaneaban cada prenda y decían, esta prenda está en tal balda de tal planta de la tienda. Y cuando las movían dentro de la tienda, cada vez que se vendía, cada vez que se devolvía, cada vez que alguien tocaba esa prenda, esta prenda ha pasado por el probador. Ellos sabían exactamente dónde estaba cada prenda en cada momento. Sin embargo, lo que no eran capaces de hacer era generar un inventario en tiempo real. Porque, aunque yo era capaz de saber dónde estaba cada prenda en cada momento, la query que decía, oye, quiero que me digas cuántas camisetas azules de esta talla tengo en esta tienda en este momento, esa query era muy costosa, porque desde que se iniciaba, estamos hablando de miles de cambios por segundo. Cuando pasa una caja por uno de esos arcos, dependía del tamaño de la caja, pero entre 400 y 2000 eventos. Esas queries eran enormemente costosas. ¿Por qué? Porque el sistema de base de datos estaba orientado a mantener el estado actual. Y todos sabemos que las queries, entre comillas, analíticas, las queries que requieren recoger muchos datos de la base de datos para luego sumarlos o hacer cualquier agregación con ellos, son operacionalmente muy costosas. Lo que les propusimos fue tan sencillo como, oye, todos estos cambios que estamos enviando mediante servicios web, vamos a enviárselos a Kafka. Problema número 1 que eliminamos, el que hemos comentado al principio, de cuando entra la caja por el almacén, estos 2000 eventos ya no van directamente a la base de datos, sino que ni van a un sistema de servicio web, sino que los meto en Kafka. Y ahí ya los procesaremos. Perfecto, prevenimos la avalancha, ¿no? Sin un primer paso. Claro, lo primero es, vamos a proteger nuestros sistemas porque cuando había en la recepción no era tanto problema. El problema era casi siempre en la salida. Imagínate los almacenes centrales de esta compañía empiezan a pasar una caja y otra caja y otra caja y otra caja y llenan un camión. Eso es una cinta transportadora y las cajas van pasando voladas. O sea, no te imaginas a la velocidad a la que lee eso. Eso generaba un pico de eventos y absolutamente todos los sistemas aguas abajo estaban dimensionados para soportar ese pico. Ponemos un Confluent aquí, automáticamente la mitad de la capacidad que teníamos en todos los sistemas aguas abajo la podemos eliminar. Entonces, ahorro número 1, es un sistema más adecuado a la carga media y no a la carga pico. Número 2, esta gente ya estaba trabajando con la versión
de MongoDB en cloud, si les dijimos, oye, ya sabemos que de Kafka no tenéis experiencia, pero no os preocupéis, que todo esto va con Confluent Cloud. De manera que llegamos allí un jueves a las 9 de la mañana y a las 10:30 el sistema estaba disponible para empezar a hacer la prueba de concepto. Es decir, no tuvimos que andar durante 3 o 4 días encontrando servidores, abriendo puertos de red. En 1 hora y media, el tiempo que nos costó crear los usuarios, levantar el primer entorno, explicarles cómo se hacía, que se crearan su organización y tal, tenían un entorno listo para funcionar. Rapidez a la hora de llevar cosas a producción. Y la tercera fue, vale, muy bien, tenemos ya todos los eventos. Y con esto hemos reducido la carga de los sistemas aguas abajo, pero ¿podríamos hacer algo con estos eventos? Y les dijimos, mira, con KSQL una cosa que se puede hacer es hacer agregaciones. Y les conté el ejemplo, que a mí me gusta mucho, de cuánta gente hay en un autobús. Alberto, ¿tú cómo contarías cuánta gente hay en un autobús? Bueno, pues esperando que nadie suba o baje, ¿no? Pues te pones a contarlos corriendo todos antes de que alguien abandone o llegue nuevo al autobús, ¿no? Entiendo que sería una de las opciones. Esa es una de las opciones. Si eres el conductor, es una práctica peligrosa, sobre todo si tienes que andar corriendo para atrás y para adelante, pero se puede hacer así. Hay otra manera. Y es una manera muy sencilla, y es que cada vez que alguien entre o salga del autobús, hay un contador que suba o baje. Cuando yo le digo al conductor, ¿cuánta gente hay en el autobús? Mira el contador y me dice, 47 personas. Todo esto es muy relevante ahora con las limitaciones de aforo por el COVID, ¿no? En los bares, por ejemplo, en las discotecas. ¿Cuánta gente hay aquí dentro? 47. ¿Cómo lo sabes? Porque cada vez que se sube uno, le doy al botón verde. Y cada vez que se baja uno, le doy al botón rojo. Y suma uno y baja uno. Computacionalmente, sumar uno o restar uno es muy, muy fácil. Pero muy fácil. Sin embargo, cuando yo le pido a alguien, oye, ¿cuánta gente hay en el autobús? Se tiene que levantar y, como has dicho tú muy bien, tiene que recorrer todo el autobús para contar cuánta gente hay. Si hay 40 personas en un autobús, lo puede hacer. Ahora, si cada 2 o 3 segundos alguien le está pidiendo cuánta gente hay en el autobús, pues no parece que sea la forma más eficiente de hacerlo. Con KSQL hacemos exactamente eso. Creamos una estructura que a nivel técnico es una K-table, donde básicamente tenemos para cada identificador, y nosotros podemos definir qué es el identificador. En el caso de esta marca de ropa era la prenda, la talla y el color. ¿Vale? Prenda, talla, color. Para este identificador, dime cuántas hay. Y dime cuántas hay en cada una de las ubicaciones. En el almacén de la tienda 37, en la segunda planta de la tienda 42. Y esa información, que computacionalmente en Kafka es muy sencillo, a mí me llega un evento, ha entrado una prenda de este tipo en el almacén. Pues voy a la tabla, busco para esa prenda y para ese almacén y digo +1. Hemos vendido la camiseta azul de talla 37. Voy a la camiseta azul de talla 37 para esa localización y digo -1. Me han devuelto unos pantalones de la talla 45. Me han pedido unos de la 44. Vale. Voy donde los pantalones y digo +1, porque ahora tengo un pantalón. Es muy, muy sencillo. Computacionalmente yo creo que es la operación más sencilla que puedes hacer, incrementar un contador en 1. Y a MongoDB lo que le estábamos mandando no solo era los cambios, sino ya preagregado para cada ubicación y para cada tipo de prenda el contador exacto de ese momento. Claro, en MongoDB tengo las capacidades para hacer las queries y juntarlas como quiera. Pues dime, en un radio de 40 kilómetros, ¿dónde tengo este tipo de prendas? O entre estas 3 tiendas, ¿cuál es la que tiene más prendas? MongoDB me da una capa por encima de riqueza de queries. Pero el dato en bruto, el cuántos hay en un momento determinado, en una ubicación determinada, eso lo estaba haciendo Confluent. Es quedarte con lo mejor de los dos mundos. La parte de streaming, que es incrementar los contadores, y la riqueza de queries de MongoDB. Este proyecto lo hicimos conjuntamente, ¿no? con la gente de Mongo. Entonces, al cliente al final lo que tenía era un sistema que requería menos hardware que el anterior porque estaba dimensionado para la carga media y no para la carga de pico. Que además es altamente escalable, de manera que
si en un momento dado tenían que crecer o decrecer, como está todo desplegado en cloud, lo pueden hacer de forma muy sencilla. Que les da el inventario en tiempo real. Y esto ya es una cosa que no esperábamos encontrar y sin embargo durante las pruebas lo encontramos. Cuando a mí me llega un evento con una etiqueta, teníamos una tabla de referencia que venía del sistema de inventario donde nos decía, esta etiqueta está asociada a esta prenda. Vale. Y teníamos también el catálogo de productos donde decíamos, bueno, pues este identificador de prenda, yo me lo traía y me decía, pues es este color, esta talla, etc. Empezó a pasar que algunas de esas joins daban error. Dijimos, uy, qué raro. Todos los eventos llegaban a mí y de repente había uno que daba un error. Podían ser por 3 cosas y nos dimos cuenta de que podíamos crear queries específicas que nos respondieran cuál de esas 3 había sido. Podía ser porque ese producto no existe en el catálogo. Acabábamos de descubrir que a veces el catálogo no se actualizaba en tiempo real. De hecho, hay un proyecto en paralelo para que el catálogo se actualice en tiempo real utilizando los cambios en Confluent. Pero en el momento que yo leo una etiqueta y el catálogo me da un error, si hay 3 lecturas o más de la misma etiqueta, considero que es un error de catálogo. Puede haber otra variable, que es que yo leo una etiqueta con la pistola y la pistola está mal. Entonces, si hay 3 lecturas o más del mismo sensor que no podemos encontrar en el catálogo, el problema es la pistola con la que estoy leyendo, que está rota. Y el tercer problema puede ser, si yo leo una etiqueta y no soy capaz de encontrar en el catálogo, a lo mejor es porque es una referencia antigua. Entonces voy al histórico y digo, ¿he sido capaz de leer esto anteriormente? Porque tengo todo el histórico. Entonces, es una solución de inventario que no solo nos permite calcular el inventario, sino que además nos permite hacer una primera detección de data quality y de hardware quality en el caso de las pistolas y de los sensores, porque los propios datos me indican qué es lo que está pasando. Para mí es un caso uso que además le tengo mucho cariño porque fue el primero que hice, pero creo que cuenta muy bien las 3 grandes patas que hemos hablado antes, ¿no? La capacidad de proteger los sistemas, la capacidad de enriquecer los datos, y no lo he comentado, pero evidentemente la sincronización entre Confluent Cloud y MongoDB se hacía con el conector de MongoDB. Por lo tanto, no tuvimos que tirar ni una línea de código para esa parte del proyecto. Súper interesante el ejemplo y, aunque no lo has dicho con ese nombre tal cual, ¿no? Pero lo que has descrito es sustituir un proceso batch por un proceso en tiempo real. Que parece sencillo, ¿no?, el realizarlo, pero muchas veces es costoso. Muchas veces nos vemos que las organizaciones están inundadas por procesos batch que pueden ser sustituibles, ¿no?, por un proceso en tiempo real con todas las ventajas que ello tiene, ¿no? Desde directamente el coste computacional, ¿no?, que es uno de los casos más claros que comentabas, hasta directamente el tener ese dato en tiempo real, ¿no? Que ahora mismo las empresas cada vez más se están demandando por esta ansia, ¿no?, que hay ahora mismo, esta necesidad, mejor dicho, de conocer el estado de una empresa para poder hacer una toma de decisiones inteligente. Totalmente. Los datos en tiempo real, al final, el único problema que tienen es que para poderlos usar, tu proceso tiene que estar orientado al tiempo real. Tienes que pensar en procesar las cosas según te llegan, no en procesarlas al final del día o cada 5 minutos. Pero una vez que has dado el salto mental, los humanos funcionamos en tiempo real. Y si no, pues bueno, miremos a nuestro alrededor. Hay un cambio y ese cambio genera una reacción. Y otro cambio y otra reacción. Y todo funciona así. Y la economía digital cada vez más nos lleva a eso. El que sea capaz de observar y actuar sobre todos los cambios de su organización, de su equipo, de su empresa en tiempo real, tiene una ventaja competitiva brutal. Imaginémonos qué podríamos hacer si fuésemos capaces de ver todo lo que pasa en nuestra empresa en tiempo real. Esa es la pregunta que muchas veces le hago a los clientes en la primera reunión, ¿no? Si tú pudieras hacer esto, ¿qué problema resolverías? Y las respuestas dan para escribir un libro. Claro, muchas empresas al final se acaban acostumbrando, ¿no?, a los típicos informes, reportes diarios, semanales, mensuales, trimestrales, cosas por el estilo, cuando realmente están perdiendo mucho valor, ¿no?, por ese retardo que tardas en obtener el informe, cuando realmente no hay necesidad y puedes conseguir esa misma información
actualizada casi al segundo y poder hacer esas acciones que suelen realizar de forma con estos informes temporales que estábamos hablando de una forma muchísimo más ágil. Claro. Rubén, dime. Nos has abierto el gusanillo de poder probar, ¿no? Y comprobar todo esto de primera mano. Para todos los que queremos ir profundizando o incluso para aquellos que se quieren iniciar, cuéntanos, ¿dónde podemos encontrar documentación y recursos para poder seguir aprendiendo? He oído que hay un podcast que va a contar muchas de estas cosas. No sé si te ha llegado a ti también. Algo me suena. Bueno, si hay alguien que no pueda aguantar hasta la siguiente entrega del podcast, yo recomendaría 2 sitios. El primero es una página web que es developer.confluent.io. Tú pones Developer Confluent en Google y es la primera que sale. Es nuestra página orientada a desarrolladores donde hay un montón de formación, de vídeos, de cursos gratuitos, de recetas incluso para que te crees tu primera aplicación de streaming de forma muy sencilla y guiada. Es, para mí, seguramente el mejor lugar para empezar a formarte en este mundo del streaming. Y si te llama más la atención los eventos, pues casualmente el próximo 5 de octubre tenemos un evento presencial en Madrid, con mascarilla, distancia de seguridad y todo lo demás, pero viene un montón de gente interesante a contarnos qué están haciendo con Confluent. Viene el cliente del que hemos estado hablando, pero también vienen otros clientes como Securitas Direct o Telefónica, como el Santander, que nos van a contar qué significa para ellos tener los datos en movimiento y actualizarlos y acceder a ellos y, bueno, pues cuál es su visión, ¿no? de cómo esta tecnología está cambiando sus organizaciones. Creo que quien tenga interés es un evento gratuito y es una gran oportunidad también de ponernos cara, ¿no? Que estaremos ahí todo el equipo de Confluent. Pues Rubén, muchísimas gracias por todo lo que nos has contado y sobre todo por abrirnos, ¿no? Todo este mundo del ecosistema Confluent que construís y que creáis y todas las posibilidades que ellos nos proporcionan. Para terminar súper rápido, si alguien quiere contactar contigo, ¿cómo lo hace? Bueno, como tengo un apellido más bien rarito, que es Rubén Terceño, en LinkedIn soy el único que hay, así que esa es muy fácil, y en Twitter 3/4 de lo mismo. Tengo algún primo por ahí en Sevilla, en Barcelona, tal, pero Rubén creo que estoy solo yo. Entonces soy fácil de localizar. Si no, escribiendo a cualquiera de los correos en developer.io.confluent, hay un botnet que te permite ponerte en contacto con recursos tanto del equipo de preventa mío como de Developer Experience, o incluso si alguien quiere una charla más comercial, pues también desde ahí pueden localizar. Fantástico, Rubén. Pues nada más, voy a agradecerte de verdad que nos hayas ayudado en este podcast, que nos hayas contado todas estas cosas. Un placer para mí y nada, solo decir como cierre, ¿no? Que el proceso del streaming es más un cambio mental de nosotros como desarrolladores, el entender los procesos como algo continuo, y espero que la próxima vez que quien nos haya oído se suba en un autobús vea completamente distinto lo que está pasando ahí dentro. Muchísimas gracias, Alberto. Muchas gracias, Rubén. Cuando crees que un reto es grande, hay aún uno mayor esperándote. Gracias por escuchar el podcast Apasionados por la Tecnología. Puedes seguirnos en Twitter en @paradigmate y suscribirte a nuestra newsletter en paradigmadigital.com.